Bienvenidos al podcast Voz y Poder. Soy Lluvia Madrigal. Sígueme para escuchar conversaciones con mujeres extraordinarias que han decidido emprender proyectos, ocupar posiciones de liderazgo o les ha tocado vivir situaciones de resiliencia. Todo esto en el podcast Voz y Poder. Isabel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ahora sí que bienvenida al podcast. Eres un gran personaje, licenciada en periodismo por la UNAM, con más de 30 años de trayectoria en prensa, radio, televisión, tanto en México como en Canadá. Y tocas temas desde política, economía, finanzas, negocios y cultura. Has trabajado en El Financiero, en La Crónica, en La Jornada. Y ahora sí que pues hasta en el Consulado de México encargada del área de prensa, ¿no? Cubriendo todo lo que es el área de comunicación. Estuviste en Notimex 7 años y actualmente pues, en el 2015 fuiste reconocida como uno de los 10 hispanos con mayor influencia en Canadá. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. Lluvia, me da muchísimo gusto volverte a ver. Nos conocimos por acá, por Toronto, en la Feria Minera. Me da muchísimo gusto volverte a ver y gracias por este espacio. Ay, al contrario, gracias. Un honor tenerte aquí. Isabel, ahora sí que como mexicana has estado expuesta pues a muchas situaciones, entre ellas ahorita estamos volteando los papeles, ahora me toca a mí hacer las preguntas en vez de a ti. Exactamente, es un poco incómodo estar de este lado. Me imagino, sí. Oye, ahora sí que remontémonos un poco a qué te llevó al periodismo, cómo inició tu carrera. Siempre me da mucha curiosidad saber cómo es que las personas terminan en la carrera o terminan haciendo lo que hacen, ¿no? ¿Qué te Pues llevó? mira, en muchos casos a veces es circunstancial, a veces es un poquito la influencia de la familia, las Ujú. circunstancias, en fin, eso fue mi caso. Efectivamente, yo no pensaba ser periodista ni nada en mi adolescencia, pero cuando llegué a la etapa de tener que decidir qué carrera, yo como que realmente no sabía, era una cuestión un poquito como de comunicación, pero no sabía. Y recuerdo muy bien que comenté con mi mamá, pues, ¿qué estudiaré? Y mi mamá siempre fue una mujer que tuvo una educación básica precaria, digamos, estudió hasta la primaria, pero siempre leyó libros y periódicos, informada de las noticias, periódicos, siempre la veías con un libro, un periódico abajo del brazo, ¿no? Entonces yo creo Sí. que a ella siempre le gustó todo esto y pues teníamos muy buena relación y ella fue la que me dijo, pues, ¿por qué no periodismo? Y yo así muy inocente en esa edad, uno dice, bueno, pues sí. Entonces ya fui, me inscribí y comencé esta carrera que es muy amplia, ¿no? Tiene varias ramas. Uno estudia la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM Ajá. y cada quien se especializa o en televisión o en radio o asistente de prensa o en prensa escrita o en cine. Entonces, cada quien conforme pasan los años de carrera se va especializando y yo me especialicé un poquito más en lo que es prensa escrita, ser reportera de un diario, que es lo que hice por varios años. Claro. Oye, pero ahora sí que la vida te llevó por varias de las áreas que pudiste haber elegido especializarte. ¿Cómo fue el inicio? O sea, cuando empezaste a trabajar en el área de periodismo. Pues mira, tuve la fortuna de comenzar a escribir mis primeros artículos desde antes de terminar la carrera. Un año antes, Okay. yo ya Ujú. trabajaba en radio, en lo que era el ISSSTE, el área de comunicación social, y hacía programas de radio. Y también empecé a hacer colaboraciones en el suplemento de la jornada que se llama Doble Jornada. En ese entonces, estoy hablando de hace efectivamente 30 años, no sé si todavía exista, pero yo integré como una periodista joven junto con la periodista Sara Lovera, que creó este suplemento Doble Jornada para tratar los Ujú. temas relativos a las mujeres, ¿verdad? La doble jornada, la triple jornada, la condición laboral de las mujeres, la violencia de género, en fin, todos estos temas. Y ahí empecé y también eso me llevó a colaborar en la revista FEM, también del mismo sector. Y esos fueron Ujú. mis primeros artículos que empecé a escribir y luego ya propiamente cuando acabé la carrera ya trabajaba en El Financiero y empecé a hacer mis primeros reportajes también.
Wow, ahora sí que veniste a abrirnos el camino a muchos, en el sentido de que en absoluto me considero periodista, me falta muchísimo, pero ahora sí que el ritmo tecnológico, el ritmo de vida nos está llevando como que se abran más podcasts y a como que se empiece a transformar un poco lo que es el área de comunicación de alguna u otra forma. ¿Qué experiencia de todo lo que comenzaste ahora sí que como pionera en el área de mujeres, qué experiencia tienes así de tu vida profesional que digas, esto me marcó, esto me encantó, esto como que determinó mi camino? Pues te pudiera decir quizá esta última etapa como corresponsal. Yo llegué a Canadá hace 20 años y como en ese entonces trabajaba para el financiero, yo vine de viaje a Canadá, me gustó mucho el país, regresé al financiero y les dije, pues me voy a Canadá, me regreso, puedo ser su corresponsal. Les pareció muy bien porque ellos en ese entonces solo tenían una corresponsal en Washington, Ujú. pero en Canadá no. Y como tú sabes, Canadá es parte del libre comercio, del Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos. Así es de que les pareció muy bien y empecé a mandar notas económicas, sobre todo, culturales también, pero más económicas de negocios. Y a reportear la comunidad mexicana, sobre todo aquí en Canadá. Así es de que esta tarea como corresponsal en México fui reportera como tú lo mencionabas, del Financiero y después de Crónica, el periódico Crónica, cubriendo la fuente de presidencia, cubriendo el Senado de la República, el Congreso de la Unión y otras fuentes, la fuente religiosa entre ellas. Y bueno, pues es hacer la nota y escribirla. Pero ya como corresponsal acá, sí, es como un paso más especializado, diría yo, en la carrera de periodista, porque uno está reportando lo que acontece en un país en Ujú. relación a otro país. Entonces uno Sí. debe de tener, sí cubrir el evento en ese momento, pero también tener el background general, el contexto general de lo que está ocurriendo y sobre todo en la relación bilateral, como fue mi caso Canadá-México. Así es de que yo diría que mi trabajo como corresponsal, siempre tratando de buscar temas interesantes para la agencia, temas novedosos, entrevistas exclusivas. Entonces, esto te empuja, digamos, a que uno dé todavía más como periodista, reportera y corresponsal. Así es de que yo diría que todos estos años, 7, casi 8 años de ser corresponsal de Notimex acá en Canadá, fueron muy buenos años porque pude dar lo mejor de mí y llevarle a la agencia temas interesantes en distintos aspectos, ¿no? Y entrevistas exclusivas como corresponsal. Así es que fue un ejercicio muy, muy interesante, muy profesional. Sí, claro, y sabes que me brincan como 1000 preguntas de toda tu experiencia, ahora sí que desde el extranjero, pero antes de llegar a ese punto me gustaría platicar contigo en específico de México, porque pues tú te fuiste a las grandes ligas, el Universal, los periódicos pues nacionales, ¿no? Y ahora sí que el tema del periodismo en México, como pues lo sabemos y más estando fuera de México, es que es una de las profesiones más peligrosas. Y en tu caso, pues ahora sí que iniciaste tu carrera en México y no, pues ¿qué fue? En los 90 más o menos cuando estabas en tu carrera, que ahora se estaba abriendo un poco más el área de comunicación tanto al interior del país como hacia el exterior, ¿no? Precisamente por lo que hablamos del Telecán y todos estos cambios a nivel global que estaban viniendo, pero yo creo que también de alguna otra forma impactaron en el área de comunicación. Y ahora sí que desde tu punto de vista en el extranjero, ¿cómo fue? O sea, uno iniciar en México como periodista, en ese contexto, ¿no? Pues bueno, como tú lo mencionas, Lluvia, ciertamente hace 20 años México era diferente. Ejercer el Sí. periodismo, digamos, no había tanta violencia concretamente hacia los periodistas, tanta matanza, tanto asesinato al periodista y lo que es acallar la libertad de expresión, literalmente acallarla, como lo estamos Ujú. viendo en los recientes años, con el gobierno anterior, con el gobierno de ahora. La situación está desatada y empeorada, así es de que, pues por supuesto, mi solidaridad con estos compañeros en México que siguen ejerciendo el periodismo, pese a que está posiblemente en riesgo sus vidas. Afortunadamente, yo hace 20 años cubría otros sectores
digamos, no estaba metida depende mucho cuando el periodista está cubriendo negocios, pues quizá no Claro. es una cuestión de riesgo cuando está cubriendo el sector de seguridad nacional o concretamente el narcotráfico, pues bueno, ya la cosa cambia, ¿no? Así es Sí, de que sí, muy difícil, muy lamentable esta situación, qué triste. Ojalá se componga el rumbo, ojalá se pueda lograr salvar lo que es la libertad, valiosa libertad de expresión que hemos tenido, ojalá se pueda tener para pues poder seguir ejerciendo esta profesión que muchas veces fue reconocida como el cuarto poder. Tiene un poder, ciertamente, pero el claro. contexto anterior tenía que ver mucho con ese periodista que recibía embute, chayote, coima, como dicen en otros países, y que eso hacía que fuera un poder porque yo tengo el poder de la pluma y te puedo atacar, en fin, sin ética profesional. Precisamente yo, después de mi carrera en la UNAM, hice un diplomado en la Universidad Iberoamericana y mi tesina de eso era el secreto profesional, los pros y contras del secreto profesional, ¿no? Que tiene que ver con los periodistas tenemos el derecho a conservar la seguridad de nuestras fuentes, no Claro. revelarlas cuando esto pone en peligro sus vidas. Sin embargo, el periodista tampoco debe de caer en atacar, como lo puede hacer algún columnista, y escudarse en el secreto profesional para no revelar fuentes y decir, algunas fuentes me dijeron que, y paz, paz, paz. Entonces, más o menos esto era el asunto que hice hace como 20 años y que está en un libro que se llama Los periodistas. Y volviendo al asunto, sí, muy lamentable y te digo, afortunadamente yo no estuve cerca de este tipo de plataformas riesgosas, pero sí muy lamentable que esto siga existiendo y ojalá el hecho de que sigamos ejerciendo el periodismo como tu espacio nos permita seguir alzando la voz y decir no al asesinato a periodistas. Claro, totalmente. Y ahora sí que pues brincándonos un poco al tema ya en Canadá, ¿cómo fue que llegaste? Porque bueno, ahorita me dices que iniciaste como corresponsal, pero ¿cómo fue también a nivel personal el llegar a un nuevo país? ¿Cuál fue de tus primeros choques culturales y cuánto te costó adaptarte a esta nueva cultura? Pues bueno, supongo que tú estarás compartiendo quizá una experiencia similar, pero en mi caso fue todo muy, como en inglés se diría, muy soft, porque yo no venía huyendo de nada, yo venía como Ujú. turista y venía a conocer el país. Así es de que me ubico en Toronto, la ciudad me encantó, yo soy de la Ciudad de México y Toronto me pareció una Ciudad de México, pero en bonito, en el sentido limpia, ordenada, o sea, eso me impactó. Qué bonito sería nuestra Ciudad de México, quizá lo sea ahora, con una ciudad limpia, ¿no? Hace 20 Sí. años no tanto, y entonces llegué yo, me impactó, y entonces dije, no, pues la verdad que yo me quiero quedar más tiempo. Se me ocurrió, le propuse al financiero ser su corresponsal, me dijeron que sí, y regreso a cubrir lo que se dice el país, a eh, involucrarme en la información de Canadá y de la relación bilateral con México y empezar a generar noticias, reportajes, entrevistas, en fin, de temas siempre tenía y siempre he tenido para abordar. Así es de que yo diría que fue un soft landing, es decir, realmente un aterrizaje suave. Ujú. Y pues bueno, hace 20 años llegar aquí con toda el potencial de trabajar, descubrir, moverse, escribir, fue muy bonito, muy, muy bonito. Así es de que estuve en esa situación alrededor de 10 años con el financiero y luego Ujú. el financiero lo vendieron y bueno, ahí hubo como un cambio, un lapsus de cuestión económica que me llevó a decir, bueno, creo que aquí ya la puerta ya se cerró. Y entonces empecé a buscar otra que fue Notimex y por lo que me permitió continuar siendo corresponsal mexicana en Canadá. Claro. Oye, Isabel, ¿cómo funciona un corresponsal en el extranjero? O sea, ¿la empresa le paga como viáticos, le paga sus rentas o es ahora sí como, o sea, no me imagino cómo funciona estructuralmente eso? Sí, depende del tipo de empresa. Cada Okey. empresa, o sea, es diferente. O sea, depende la relación, depende el medio, ¿no?
y el único que conozco, los únicos dos que conozco es El Financiero y Notimex. Así de que en el caso del Financiero yo era freelance. Es decir, yo mandaba una nota y me pagaban por esa nota. Mandaba otra nota, me pagaban por esa nota. Mandaba otra nota, me pagaban. Luego entonces, pues yo hacía prácticamente mi sueldo al mes mandando varias notas, con la inconveniencia de que si la nota no era publicable, estamos hablando de hace 20 años, donde la base era la publicación de la nota en el periódico impreso. Entonces, si la nota no se publicaba por alguna razón, sobre todo por publicidad, obviamente, que al último minuto entró publicidad y la nota no entró, no se publicó, era una nota que no me pagaban, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la mayoría de las que mandé se publicaron y de esa forma yo tenía mis ingresos mensuales sin ningún otro tipo de prestación laboral, porque era una relación, digamos, de freelance, ¿no? En el caso de Notimex sí era una relación más estructurada, una relación de contrato. Yo era la corresponsal de Notimex y eso, había un contrato de por medio y eso me hacía que yo tuviera mi sueldo seguro cada mes, pero muy bonito, Lluvia, porque eso creo que es una estructura buena en donde uno tiene esa seguridad laboral porque eres contratado. Lo mismo sucede con mi compañero de la agencia F. Aquí tengo un compañero español muy, muy prestigiado, Julio César Rivas, y lo mismo, él lo contrata a la agencia F y le paga su sueldo, y el sueldo en mi caso, no sé en su caso, el sueldo era un sueldo que incluía cualquier tipo de gasto extra. Por ejemplo, si yo tengo que cubrir un evento y tengo que pagar un estacionamiento de $20, $25 la hora, en mi sueldo está más o menos incluido ese tipo de gastos que uno va a tener. Gasolina y estacionamiento o alguna comida con un entrevistado. Entonces todo eso estaba incluido en el sueldo, ¿no? Pero bueno, eso me permitía hacer mi trabajo, cubrir lo mejor posible. Hice muchas coberturas con los trabajadores agrícolas temporales en la zona de Niágara. Y lo mismo, o sea, yo tenía mi sueldo y sin problema yo hacía mis desplazamientos y todo, sabiendo que eso estaba de alguna forma cubierto, ¿no? Y cuando era una cuestión de cobertura, por ejemplo, de la negociación de NAFTA 2, que tuve que ir a Ottawa o a Montreal, esas eran ya viajes pagados con viáticos, el vuelo, los gastos, uno escribe y regresa. Más o menos ese es el esquema en el que estaba yo como corresponsal de la agencia Notimex. Oh, qué interesante. Oye, ahora sí que Isabel, mientras estás cubriendo todo este tipo de notas, ahora sí que te vas enterando de un montón de cosas. ¿Qué descubriste precisamente con los agrícolas? O sea, ¿qué fue una de las cosas que más te impactó cuando estuviste cubriendo esa área? Pues mira, te diría en un lead periodístico que es un sistema moderno de esclavitud, tristemente. Es decir, es un sistema, es un programa que funciona desde 1974 entre México y Canadá. Es un programa ordenado, todo está muy bien, se seleccionan a los trabajadores agrícolas en México a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y bien, los granjeros en Canadá los tienen en sus granjas y ellos trabajan literalmente de sol a sol, incluso más horas, ¿no? Está en el contrato estipulado que van a trabajar cierto número de horas y en el mes, por ejemplo, y eso se cubre. Si 3 días llovió y no trabajaron, se les va a pagar, pero si hay horas aparentemente extra porque el clima está muy bien y hay que sacar la producción, equivale un poquito y se compensa con los otros quizá no trabajados. Entonces, el programa en términos generales está bien. Sin embargo, yo lo he cubierto por varios años, casi desde que llegué aquí, y siempre me encuentro con la misma historia. Una población de trabajadores agrícolas, la mayoría hombres, estamos hablando de 25,000 al año, la mayoría hombres, algunos 3-4% mujeres, dejan sus familias por 6-8 meses para venir a ganar aquí el sustento para pagar escuela a sus hijos en México o construir su casita. Entonces, esto es un gran sacrificio que tienen que hacer ellos. Se les nota en la cara, el rostro es un sacrificio que beneficia a un granjero canadiense. A México lo hace quedar bien, pero realmente ellos
no es realmente lo que quisieran hacer, lo que quisieran es estar con sus hijos. Muchos no vieron crecer a sus hijos, unos tienen 20, 30 años trabajando y viniendo acá cada año. Luego entonces es más tiempo el que pasan acá que en México. Sus niños no los ven, obviamente. No existe un programa que les permita, bueno, vayan o traigan a su familia o algo. No. Así es de que es un programa que tiene todavía, yo creo que muchas cuestiones pendientes. Y una cuestión muy, muy importante es que sí son trabajadores legales, tienen la tarjeta de salud, tienen el Canada Pension Plan, quiere decir que si llegan a los 65 años van a recibir una pensión por haber estado trabajando, aunque estén en México, lo cual está perfecto. Pero Increíble. hay un punto, les descuentan el seguro de desempleo, pero ese seguro de desempleo nunca pueden pedirlo porque técnicamente no están desempleados los 4 meses que están en México. Simplemente se acabó el contrato. Entonces, es un seguro de desempleo que por más que tú le pongas $2 o $5 o $20, multiplícalo por 25,000 trabajadores mexicanos por 8 meses. O sea, ese dinero está ahí, por supuesto, en las arcas del gobierno canadiense, y la gran pregunta es cuándo ellos van a poder hacer uso de este dinero. Hasta ahora, donde yo sé, no. Pero bueno, el programa se está abriendo, digamos, ahora con la pandemia. Desafortunadamente han fallecido algunos trabajadores agrícolas, el año pasado 4, en lo que va de este año quizá otros 4, y eso ha hecho ya levantado el foco rojo directamente hasta la oficina del primer ministro, Justin Trudeau, quien en algún momento, hace algunos meses, dijo que se iba a ver la posibilidad de abrir el camino para que el trabajador agrícola temporal, si quiere hacerse canadiense, lo pueda hacer. Wow. Lo cual esto es un reconocimiento, una apertura, digamos, de el reconocer esta mano de obra mexicana calificada. Las granjas no podrían funcionar si no vienen estos trabajadores agrícolas. Entonces, lo que vemos con la pandemia es que sí los utilizan, pero no hay protección mucha o hay algún descuento que ellos no pueden obtener. Pero bueno, no me voy a expandir más en este asunto, pero es un asunto precisamente que siempre me ha llamado la atención. He entrevistado trabajadoras agrícolas, mamás, que dejan de ver a sus hijos. Imagínate como mamá, dejar de ver a tu hijo por muchos meses es bastante difícil, ¿no? Así es de que todos estos temas se dan en Canadá. Qué duro. Y sabes que precisamente ahorita pues estamos con la pandemia y ahora sí que toda esta situación nos ha orillado a que todo sea más tecnológico, a que la comunicación sea más como ahorita la estamos haciendo, ¿no? A través de un Zoom. Pero ellos tienen años haciendo esto, o sea, antes no era como que el Zoom, no había la opción y las llamadas me imagino que carísimas. Entonces, son situaciones que somos muy ajenos y qué interesante que tú te has metido a ver toda esa parte. Y creo que también hay otra área que tampoco se comenta mucho y que son los profesionistas, ¿no? Que van y que migran con visas y muchas veces se van en una gran desventaja porque desde México se vende el sueño de sí, vete al extranjero, vas a estar ganando tantos dólares. Como que además nos llueven los dólares, ¿no? Como que... Sí, y además se hacen no. las conversiones, ¿no? Empiezas a decir, excelente, están ganando $30,000 al año y lo convierten a pesos y dices, magnífico, pero se les olvida que al momento de irse a vivir al extranjero, estás gastando en el extranjero y la vida no es barata. Claro, y fíjate, ese punto es importante cuando se hablaba del asunto de Notimex, de cuánto ganábamos los corresponsales. Tú sabes que Toronto es una ciudad cara, es una ciudad que más o menos se equipara con París. Hablaba yo de $25 la hora de estacionamiento, la hora. Sí. Y así por el estilo las rentas. Montreal es un poquito más barato, Toronto es una ciudad financiera. Entonces es caro vivir, efectivamente, como tú dices, las rentas son caras, la gasolina es cara, no se diga la comida mexicana importada. Entonces, si uno quiere comprar tortillas o mole o chiles, y si vienen muchos de Chicago, por ejemplo, es importado, cuesta más, ¿no? Sí. Así es de que sí,
fácil no es, ¿no? Fácil no es. No, no, no lo es. Y ya, yo creo que en una segunda ocasión que podamos platicar sería muy interesante como profundizar un poco más en ese tema del área de profesionistas que creo que se vende ahorita ya no solo con México y con Canadá, incluso con Alemania, de que se vayan profesionistas, no sé, médicos, enfermeras, pero esos temas no se hablan, o sea, de que aunque suena que vas a ganar mucho cuando llegas allá, es tu realidad y tu choque es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, Claro. ahora sí que para encarrilarnos un poco al tema que traíamos, ¿qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que menos te ha gustado de vivir en Canadá? Pues lo que más me ha gustado, muchas cosas. Fíjate, como te decía al principio, Ujú, pues es una ciudad, es un país de primer mundo. Esta es una ciudad financiera, Toronto. Entonces, bueno, tú vas caminando y todo lo que encuentras es ordenado, que era lo que yo quería para mi gran Ciudad de México, una ciudad limpia, ordenada, porque hay muchos basureros por todos lados, entonces nadie tira la basura porque hay muchos basureros. Una población educada, una población, la mayoría clase media educada. Y ujú. mira que es un país de inmigrantes y Sí, muchos inmigrantes de cualquier parte del mundo, precisamente por lo que te da Canadá, muchos inmigrantes nos ponemos a esa altura del canadiense, ¿no? En ser respetuosos en la mayoría de los casos, ser ordenados, en seguir las reglas. Este es un país de reglas y que te ujú, hace ver tu suerte si no cumple las reglas. No se digan infracciones de tránsito, ¿no? O sea, no sé, $100 por ponerte enfrente de un extintor de bomberos. O sea, son $100 que te pesan, ¿no? Entonces, sí, así vamos todos derechitos. Pero en sí, en general, una ciudad tranquila. El ser mujer en un país como Canadá te da una gran tranquilidad, mucho sí, más que tristemente en cualquier país de América Latina. así es. En México, por supuesto, yo sufrí el hostigamiento todos los días en la calle, terrible, Ujú, ¿no? Y llegar acá y tranquilidad absoluta. O sea, aquí se respeta a las mujeres. Cuidado y alguien le dice algo o toca a alguna mujer, es un delito, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, los inmigrantes lo van entendiendo. Entonces uno lo vive con una gran tranquilidad. El chofer de autobús bueno, están las paradas, por supuesto, previamente identificadas, pero después de las 10 de la noche, una mujer puede pedir la parada. Si vive a la mitad de las dos paradas, puede pedir la parada en cualquier calle y el chofer la va a dejar salir por seguridad. Entonces, son muchas cosas en donde uno como mujer vive más tranquilamente aquí. Y como verás, son muchas cosas las que me gustan. ¿Qué es lo que no? Pues el clima. El clima, sí. ciertamente nuestro grandísimo verano, así como me ven ahora estamos en verano, pero esta gracia nos dura julio y agosto. Y ya, Ujú. un poquito de junio, quizá un poquito de septiembre y ya. Y después vienen los fríos, el otoño es muy bonito, muy colorido, pero pues siempre cala el frío y después viene Sí. la nieve. Igual es muy bonita, ver nevar es muy bonito, pero el hecho de que esto suceda por 6 meses, bueno, y siempre con frío, con temperaturas muy bajas, eso incomoda un poco. Sí, cansa y aparte también te lleva a nuevas experiencias que no vivirías en México. Como recuerdo en una ocasión precisamente que estaba en Toronto, me iba a trasladar de un lugar a otro y dije: Voy a tomar un autobús porque quiero ir, pues conocer como el sistema y empaparme y todo". Entonces, recuerdo que estaba allá afuera y justo en cuanto llegué, se acababa de ir el autobús, entonces tenía que esperar y qué, como qué no estoy ac triste. sí, y como no estoy acostumbrada al frío de Canadá y, pues, era marzo, todavía había como que nieve y todo esto, ¿no? En Entonces, marzo es bastante frío todavía. Ajá. sí, entonces recuerdo que me toqué así la oreja y la sentí así como no traía mis orejeras, ya después aprendí la lección, ¿no? Pero me toqué Claro. y empecé a sentir como cuando tienes pollito que se está descongelando, que entonces así oí, ¿no? Igual. Y me asusté y me regresé al metro, dije: "No, no, voy a regresar a un lugar calientito", ¿no?
pero Claro, sí, bueno. aquí no se juega con el clima, lo que tú dices cuando uno dice, en Ujú, México a veces uno dice, me aguanto el frío. Bueno, no sé, en el norte sí, ustedes ya son de otro clima más cercano a los climas nórdicos, pero hablo de la Ciudad de México, uno dice, me aguanto el frío, diciembre es un frío muy ligero, o puede ujú, caer, no sé, el frío a la temperatura 7 grados en la mañana, pero después sale el sol y ya te da mucho calor, ¿no? Y es normal ujú. que uno dice, pues me aguante el frío, me voy caminando de aquí a la esquina y regreso, a la tiendita, ¿no? Y regreso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí no, aquí es bastante, bastante frío y sí, o sea, aún para sacar la basura uno tiene que ponerse la chamarra, que siempre la tiene uno colgada así, ponerse la Ujú. chamarra y y salir, sacar la basura y todo, porque porque sí, el frío cala, pero bueno, uno aprende, perdón, cómo vestirse, cómo protegerse. Aquí el secreto es ponerse en capitas, como cebollita, ponerse muchas cosas. Así es de que ese es el gran secreto y así de esa forma, pues podemos soportar este invierno tan largo. Sí, claro. Bueno, sé que ya tenemos el tiempo aquí medio en contrarreloj, como podríamos decir, pero me gustaría ya nada más hacerte dos preguntas, Isabel, y una va enfocada al periodismo y la otra ya es un poquito más personal. Y la que está enfocada al área de periodismo es, ¿cómo te preparas para cubrir, no sé, una reunión del G20 que sabemos pues es con puros funcionarios de alto nivel, presidentes, primeros ministros? ¿Y cómo te preparas, no sé, para un festival de cine? Que son perfiles muy distintos, ¿no? Qué bueno que haces estos ejemplos, que pones estos dos ejemplos, porque yo te diría en ambos casos, y cualquier, así sea la entrevista, cualquier tipo de entrevista, el periodista debe prepararse, debe documentarse, hay que leer mucho antes de cubrir un evento y sobre todo cuando se trata de este tipo de cosas de, como tú dices, me ha tocado cubrir el G20 y la reunión de los líderes de Norteamérica también. Y Ujú. lo último fue esta cobertura de la negociación del NAFTA 2 en Montreal y en Ottawa. Así es de que, sí, siempre lo primero uno tiene que estar bien documentado de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es Ujú. lo que... leer mucho, así como cuando uno tiene un examen al otro día, leer mucho de qué es lo que está pasando, quién viene, qué es lo que está en juego en este tipo de reuniones, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Me tocó precisamente el desaire que hizo el expresidente Trump acá en Quebec, en esta reunión con los líderes, en donde prácticamente acabó regañado por Angela Merkel, la cónsul de Alemania, y él les hizo el desaire y los dejó, después solo estuvo unas horas en el primer día, hizo unas críticas fuertes al primer ministro Trudeau y se fue, tomó el avión y se fue. Bueno, entonces uno tiene que estar siempre bien documentado de qué es lo que está pasando. El tiempo es oro en este momento, en estos momentos uno tiene que mirar qué es lo que está pasando, documentarse, estar siempre viendo lo que está reportando la televisión, en este caso CBC, Canadian Press, Ujú. eh, y todas las fuentes, todo lo que está alrededor es fuente de información para que uno integre una mejor nota periodística, ¿no? En el caso del cine, como tú dices, bueno, Toronto es la sede del Festival de Cine, el cuarto más importante de Norteamérica, Toronto International Film Festival. Y lo cubro desde hace 20 años. Cada año estoy cubriendo este festival y he hecho varias entrevistas a varios directores de México, Estados Unidos, España, Latinoamérica. Y Ujú. lo mismo, es documentarse. Aquí en Canadá es muy bonito porque todo te lo genera, es muy estructurado, es un país ordenado. Entonces, toda la información te la comparten con notas de prensa, perfiles de directores, en fin, hay información. Y uno lo que tiene que hacer es llenarse de esa información, leer todo, conocer de los directores qué cosas han hecho antes, ¿no? Si esta película que traen es diferente o algo así. Así es de que sí me ha tocado cubrir estos éxitos de Cuarón, de Guillermo del Toro,
por acá en Toronto con sus películas, que después los llevaron al Oscar. Así es de que yo te resumiría en eso precisamente, en que uno tiene que documentarse muy bien, estar bien documentado, porque al momento simplemente debes de conocer un director en foto, porque si lo ves pasar, ya sabes que ese es el director que hay que Claro. entrevistar. Si no lo conoces en foto, pues lo ves pasar. Aquí Toronto se llena de alfombra roja y de muchas personas. Entonces, si no lo conoces, pues entonces se te va y no lo entrevistaste, ¿no? Así es de Sí, que claro. sí, sí, se requiere informarse bien. Y qué bueno que me haces esta pregunta, Lluvia, porque me permite solo puntualizar que ahora con las redes sociales me ha tocado ver muchas personas que quizá ya tienen la cámara, tienen un micrófono, ven a alguien, se acercan, lo entrevistan, pero las preguntas a la hora que ves la entrevista en sí, te das cuenta que no hubo trabajo previo de documentación, de información, sino que las preguntas son al vuelo, ¿no? Y esto quizá es propio de la social media, las Ujú. redes sociales que están permitiendo esta inmediatez de periodistas un poco improvisados, quizá, y que ya no se detienen tanto a revisar qué van a preguntar o hacer una cuestión más selectiva para crear un producto más completo, Sí, sino un claro. poquito más al vapor y más como van saliendo, en fin. Entonces quizá este sería el llamado precisamente a seguir ejerciendo un periodismo en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Con Claro. preparación, bien escrito, bien preparada esa entrevista, esa cobertura, para poder brindar un buen producto al auditorio. Sí, claro. Y sabes que sobre todo estando en ciudades como Toronto, ahora sí que estando en el extranjero, la posición que tienes como periodista o como persona que está haciendo las preguntas es muy diferente. Al menos, por ejemplo, mi experiencia fue, estás en México y eres alguien más, o sea, como que no te voltean a ver, o sea, es muy difícil accesar a alguien de ese nivel, o sea, a un presidente o a un secretario, no te van a hacer caso a un gobernador. Pero cuando estás en el extranjero, ellos en realidad como que su posición se desvanece un poco, ¿no? Entonces hay una manera como de crear un vínculo más cercano y es más fácil accesar a ese tipo de cúpulas que en México no lo tendrías. Entonces, qué triste que alguien no se aproveche de esa manera, ¿no? No preparándose, pero ahora sí que hay que tomar tus consejos. Y la última pregunta es, ¿cuál es una de las mejores experiencias que te llevas como periodista en estos 30 años que digas, wow, esto marcó mi vida o esto me encantó dentro de mi vida profesional? No sé, cuéntanos. Pues mira, algo muy bonito, como tú dices, es el periodista tiene una licencia para preguntar, una licencia para decir, quiero hacerte una entrevista y quiero acercarme a ti, quiero conocer más de ti, ya sea un escritor, un artista, un pintor, un político, un candidato. Así es de que este periodismo es una llave, ¿no? Que nos permite decir, tocar la puerta y decir, quiero conocer un poquito de tu vida, me dejas entrar. Y entonces Sí. eso es lo que me gusta, el poder acercarme y haber tenido conversaciones bonitas con gente como Guillermo del Toro, por ejemplo, alguien Wow. a quien he seguido su trabajo, tuve la oportunidad de entrevistarlo acá en Toronto, y entrevistar a alguien que tú admiras, por ejemplo, o alguien que por muchos años, por ejemplo, hace poco en mi programa que tengo aquí en Toronto, Correo TV, entrevisté al rey de la salsa, Ujú. y bueno, pues esto fue así como que uno dice, son personas que uno las miró, uno bailó con música de Oscar de León, por ejemplo, y de pronto poder tocar la puerta y decir, Oscar de León, usted está en Miami, usted es inmigrante, lo quiero entrevistar, y que te diga, sí, cómo no, y tenerlo exactamente aquí en la pantalla donde te tengo a ti, son satisfacciones muy bonitas. Son satisfacciones muy bonitas el poder sentarme a conversar con la gente común que también tiene su historia, que también tiene una historia grandiosa de logros, volviendo al caso de las trabajadoras agrícolas, dejar chicos en cuidado de la mamá, venir a ganarse la vida, regresar. Son historias grandiosas, ¿no? Así es de que se Sí. lo debo al periodismo precisamente, que me ha permitido
entrar a los hogares de muchas personas y conocer qué piensan y traer lo más bonito de la persona y presentarlo en un producto, en una nota, en un reportaje, en una entrevista de video, para que más gente la conozca esta historia y se inspire, sobre todo ahora que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Sí. Necesitamos inspirarnos de gente que tiene gran trayectoria y que nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Y pues ahora sí que una de las razones también por las que empecé este podcast, ¿no? De decir, hay muchas historias allá afuera, sobre todo de mujeres que han hecho tantas cosas y que de alguna u otra manera nos pueden inspirar y pues eso nos llevó a ti. Y muchísimas gracias por participar. Un gran honor, una periodista con 30 años de trayectoria, ahora sí que jugando en las grandes ligas, estando en Canadá, estando en un consulado, ser corresponsal de Notimex. Muchísimas gracias por el tiempo y ahora sí que espero pronto nos volvamos a ver. Claro que sí. Lluvia, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Ojalá que lo que hemos conversado sea del interés de alguien, que le cambie un poquito, que conozca un poquito más el trabajo de las periodistas como tú y como yo, y que nos comprenda un poquito más. No es fácil ser periodista. Y también los colegas, las colegas que ejercen esta profesión, pues detenernos un poquito a pensar acerca de qué tan profesional lo estamos haciendo, si lo podemos hacer mejor. Así es que yo te agradezco muchísimo esta oportunidad de tenerme en tu programa. Gracias, un abrazo. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Te invito a que te suscribas para que te lleguen notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Te mando un abrazo.